En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Entonces la gente le preguntó a Jesús: «¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo». Jesús les respondió: «Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Muy queridos hermanos y hermanas, el primer domingo de agosto, en la cercanía de la memoria de San Juan María Vianney, popularmente llamado el Santo Cura de Ars, patrono de los sacerdotes, y que justamente es hoy 4 de agosto, pero por ser domingo, el Día del Señor, es solemnidad. San Juan María Vianney es memoria obligatoria y por eso pues prevalece el Día del Señor. Pero este primer domingo de agosto se celebra en Guatemala la jornada de oración y solidaridad con los sacerdotes ancianos y enfermos. Y de esa manera estamos llamados nosotros a orar por ellos y a ser generosos también con la colecta que se hará a su favor. El domingo pasado iniciamos con el capítulo 6 de San Juan, poniendo entre paréntesis el Evangelio de San Marcos, que corresponde en el ciclo B, pero donde el Evangelio de Marcos ponía el relato de la multiplicación de los panes, los liturgistas han propuesto pues que dejemos San Marcos
y sigamos el Evangelio de San Juan, porque San Juan no llama milagros, llama signos, porque ya veremos toda la hermosa catequesis de estos domingos en el que gradualmente Jesús va a pasar de lo material a lo espiritual. Y hoy, al final del Evangelio, se nos revela como el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es Jesús mismo, su persona, su mensaje, como el Mesías, como el Señor, como el Salvador, el que se nos presenta como el pan de vida. Por eso el relato de la Eucaristía se irá revelando gradualmente y de una manera más explícita casi al final de este capítulo sexto, que tiene 70 versículos. Continuamos pues este mismo capítulo sexto con este famoso discurso sobre el pan de vida. El milagro de la multiplicación de los panes ciertamente había saciado el hambre material de muchas personas y seguían a Jesús buscando que les hiciera otros milagros. Pero Él los invitaba, como también lo hace hoy con nosotros, a no poner la meta última en lo material, sino en lo espiritual. Lo material perece, es temporal, es pasajero. Lo espiritual nos vincula con lo eterno, con lo que permanece, con la salvación. Así como necesitamos el alimento del cuerpo, también necesitamos alimentar nuestro espíritu. Y la falta de este alimento es precisamente lo que lleva a muchos a perder el sentido de su existencia, porque de nada sirve estar saciados en lo material si no alimentamos debidamente nuestro espíritu. En la primera lectura del libro del Éxodo nos recuerda cómo el pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida, pues experimentan hambre, sed, creen que Dios los ha abandonado y se rebelan, protestan con Moisés que los guía hacia la tierra prometida, hacia la liberación, para dejar la tierra de la esclavitud que es Egipto, pero ellos ven más bien y recuerdan las ollas de carne, la vida que tenían asegurada, pero siendo esclavos, y Dios quiere conducirles a la plena libertad, y se dejan llevar por las circunstancias, por los retos, por los riesgos, por los desafíos, y no dan ese paso, no miran más adelante. Pero Moisés les ayuda a confiar en Dios, y Dios pues se hace presente. Dios actúa siempre en la historia, acompañando de cerca al pueblo, y les da de comer con saciedad para superar esa rebeldía y que confíen más en el Señor. Pues también nosotros a veces pasamos esos retos y esas dificultades cuando somos probados o tenemos alguna dificultad, y lo primero es dudar de la existencia de Dios o renegar de Dios, porque si decimos que es bueno y misericordioso, no nos atiende en esta emergencia. Pero no siempre sabemos tener paciencia y comprender los planes de Dios. No es que nosotros en el Padre Nuestro le digamos al Señor, hágase mi voluntad, sino en el Padre Nuestro le decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y debemos recordar esa oración.
Una gran parte de la humanidad ciertamente padece hambre física, corporal, y este es un gran problema social, como decíamos hace 8 días, no por falta de alimentos, sino porque se acaparan para que no bajen los precios en el mercado. Pero también muchos sufren de desnutrición espiritual, porque no participan de la vida sacramental de la Iglesia, o se han conformado con lo mínimo de recibir los sacramentos de la Iglesia, del bautismo, la primera comunión, la confirmación, a lo mejor el sacramento del matrimonio, que ya son menos, pero si todos los católicos tuviéramos conciencia del precepto dominical, del mandamiento de la Iglesia, del participar consciente, activa y fructuosamente de la Eucaristía, pues no serían suficientes, ¿verdad?, el espacio de nuestros templos parroquiales y de catedral. Y ahí vemos entonces, ante esa necesidad se multiplican a veces aquellos que buscan otras ofertas religiosas, que buscan más los milagros y no al Señor de los milagros, y otros espacios esotéricos o espiritistas que venden milagros en espectáculos masivos difundidos por los medios de comunicación. Sin embargo, las religiones de alivio instantáneo, aquellas que tienen como lema "paren de sufrir", pues se alejan de que el sufrimiento forma parte de la vida cristiana. Jesús dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. De esa manera también los espiritualismos fanáticos se parecen un poco como a las drogas que adormecen y alienan a las personas, haciéndolas incapaces de comprometerse en la búsqueda del bien común y de una sociedad más justa, fraterna y equitativa. El pan material no hay duda de que es importante. El mismo Jesús, al ver a la muchedumbre con hambre, multiplica los 5 panes y 2 peces y da de comer a más de 5,000 personas, como recordábamos hace 8 días. Pero también Jesús les enseñó a orar pidiendo: danos hoy el pan de cada día. Sin embargo, el ser humano necesita algo más que cosas materiales y corporales. Y es justamente Jesús quiere ofrecernos un pan superior, diferente, mejor, un pan que sacia para siempre su hambre de vida. En todo ser humano hay un hambre de justicia para todos, de libertad, de paz, de amor, de verdad, que son los valores del reino de Dios. Se rechaza la corrupción y la impunidad y se exige transparencia y honorabilidad, responsabilidad en los funcionarios públicos, para que los recursos destinados a proyectos sociales, de salud, de educación, pues lleguen a las comunidades y no se queden en el camino. Esta ansiedad insaciable de poseer, consumir y gozar acaba con otro modelo de vida que todos debemos impulsar, motivado por una auténtica fraternidad, una preocupación por el bien común, por la defensa de la casa común, del planeta Tierra, de la naturaleza, por la solidaridad, la defensa de la dignidad humana de todos y la igualdad de oportunidades para llevar una vida digna de hijos e hijas de Dios, tal como lo expresa San Pablo un poco en la segunda lectura, que nos pide que dejemos nuestro antiguo yo, el hombre viejo, para renovarnos, dejándonos llevar más por el Espíritu de Dios.
Jesús se presenta como pan que Dios da para que el mundo tenga vida y vida en abundancia. Y corresponde a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de eternidad, de felicidad, de salvación. No podemos contentarnos con satisfacer las necesidades materiales básicas, porque en el corazón del ser humano hay un anhelo profundo de infinito, de eternidad, como lo expresó San Agustín. Nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Cuando no se orienta bien ese anhelo profundo del ser humano y se limita al consumismo, a acumular cosas materiales, a satisfacer placeres humanos, deja un gran vacío interior, un sinsentido en la vida, porque eso solo el Señor puede cubrirlo. Jesús rechazó la tentación de lo fácil, de lo cómodo. Cuando está en el desierto y siente hambre, el diablo lo tienta para que convierta las piedras en pan. Pero Jesús responde que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando los discípulos no comprenden el discurso del pan de vida de Jesús y algunos lo abandonan, estoy adelantando, es parte del final de este discurso, les pregunta si ellos también quieren marcharse, si ellos también quieren abandonarlo. Y Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos si tú solo tienes palabras de vida eterna? Solo Jesús, pues, puede saciar el hambre de infinito, de felicidad, de salvación que hay en el corazón humano. Muchos quieren saciarlo, ¿verdad?, con bebidas embriagantes o con drogas, pero eso no les va a dar ninguna felicidad, sino va a complicar más bien la vida. Hoy Jesús nos invita a revisar las motivaciones profundas que animan nuestra vida cristiana y la calidad de nuestra fe, porque es el tema de fondo del discurso del pan de vida, la fe o la falta de fe o el rechazo de Jesús. Fe en Jesús como enviado de Dios y pan vivo bajado del cielo, o rechazo de Jesús, de la gente que se niega a creer en Él como el enviado del Padre. Jesús es el verdadero pan del cielo que da vida al mundo y satisface toda necesidad de las personas. Pero el deseo de la gente es ineficaz, porque no quieren comprometerse con Jesús. Quiere que siga multiplicándoles el pan para seguir comiendo de forma cómoda y gratuita. Por eso conviene que nos preguntemos también hoy nosotros, ¿qué nos motiva a nosotros seguir a Jesús? ¿Qué buscamos o esperamos encontrar en Jesús y en la Iglesia hoy? Porque si buscamos seguridades, reconocimientos por lo que hacemos, honores, privilegios, respuestas a todos los interrogantes sobre el misterio del dolor y de la muerte, o si buscamos que nos den a comer gratuitamente, o estamos interesados en las ayudas humanitarias, o buscamos que el Señor siga haciendo más milagros para creer en Él, entonces buscamos a Jesús por intereses materiales y no por lo que Él es, como el único Señor de nuestras vidas, como el Salvador, como el único que puede llenar de sentido nuestras vidas. Por eso es que cuando le preguntan a Jesús qué quieren, qué deben hacer, la obra de Dios quiere es que crean
en que Jesús es el enviado de Dios, porque se niegan a creer. El tema del capítulo 6 es en realidad, como digo, el tema de creer o no creer, de aceptar a Jesús o rechazarlo, porque Jesús es el regalo que Dios ha enviado para la vida del mundo. Esto es lo decisivo, en lo que se debe trabajar, dice Jesús. Lo demás es secundario o es complementario. Somos cristianos en la medida en que aprendemos a pensar, a sentir, a amar, a servir, a trabajar, a sufrir y a vivir como Jesús. Cuando Jesús les dice a sus oyentes que la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado, y se refiere al mismo Jesús, pues no los está invitando a una fe desentendida de los problemas sociales, sino a creer de verdad en Él, adhiriéndose de corazón a sus enseñanzas centradas en la buena nueva del reino de Dios, que es el reinado del amor, la justicia y la paz. Jesús pues sorprende a la gente que lo sigue no porque creen en Él y les reprocha su falta de autenticidad en su seguimiento. Me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. La multiplicación de los panes era un signo de su proyecto de formar un nuevo pueblo en el que todos se sentaran como hermanos y hermanas a la misma mesa para compartir. El pan y los peces era un signo que señalaba los bienes del reino, y ellos se quedaron con el hecho material de la multiplicación sin pasar al significado. Santa Teresa de Jesús denunciaba a los cristianos de su época porque había algunos que buscaban más los consuelos de Dios que al Dios de los consuelos. Y en otro de sus escritos dice que debemos buscar no los dones del Señor, sino buscar al Señor de los dones. Es buscar pues al Señor de los milagros y no solamente ir tras los milagros del Señor. Y hoy vemos que muchos cristianos católicos y de otras iglesias cristianas van más en la búsqueda de los milagros realizados supuestamente en nombre de Jesús que en la búsqueda del Señor de los milagros. Es importante que nosotros mostremos una fe adulta y auténtica, entrando en relación con Dios sin buscar ningún favor material, sino que lo busquemos gratuitamente, porque es un Padre bueno, misericordioso, fiel, amoroso, lleno de ternura. Lo busquemos para celebrar nuestra fe en lo más valioso que nos ha dejado, la Eucaristía, que nos alimenta espiritualmente con el pan de la palabra y el pan eucarístico, donde el mismo Jesús se ofrece y se entrega por amor a nosotros, para que tengamos vida en Él, para celebrar nuestra fraternidad, para alabar, bendecir, dar gracias y fortalecer nuestro anhelo de seguir adelante con alegría y animados en la lucha de cada día. Como Jesús les dirá ese criterio a sus discípulos: busquen ante todo el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Las situaciones materiales, por supuesto, las que debemos atender con responsabilidad, ganándonos el pan con el sudor de la frente de cada día, pues hay que hacerlo con responsabilidad, pero no poniendo nuestra confianza en las cosas materiales, en el dinero, sino poniendo siempre nuestra confianza en Dios. Como dirá Jesús, que donde esté nuestro tesoro, que debe ser Él, esté nuestro corazón. Es importante pues que nosotros también crezcamos en la conciencia de que somos discípulos misioneros suyos,
que lo único que buscamos es la gloria de Dios y que el hombre viva, como decía San Ireneo. Que lo único que nos mueva sea que Jesús sea cada día más conocido, más amado, mejor seguido y servido en nuestros hermanos. Jesús nos ofrece el modelo acabado y perfecto de una búsqueda gratuita de su Padre y de su voluntad cuando dice: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Yo no busco lo que me agrada. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Qué hermoso testimonio de gratuidad nos ofrece Jesús, libre de todo interés humano o utilitarista incluso de Dios. Y modelo de relación gratuita con Dios es también la Virgen María, cuando ella responde al arcángel Gabriel: soy la esclava del Señor, cúmplase en mí según tu palabra. Que así sea.